Esto es una verdadera tristeza. Hace unos días que se dio a conocer el hallazgo de estos mamuts. La verdad es que yo no había leído en relación al tema, vi por ahí los títulos en algunas notas, pero no sabía bien a bien de qué se trataba el asunto, y ahorita que encuentro esta nota del País, pues la verdad es que da hasta vergüenza. No hay dinero, ya saben, hay recorte en todos lados, y entonces pues no se sabe qué va a pasar. Pese a que por aquí ahorita van a escuchar en la información, se habla de un hallazgo inédito que podría reescribir los libros de historia. Pese a todo eso, pese a la importancia, pues no se sabe qué va a pasar. México no sabe qué hacer con sus mamuts. El inédito hallazgo de trampas para mamuts excavadas por humanos hace frente con dificultad a la escasez de recursos del gobierno de López Obrador. Ya saben, la austeridad, como dice López Obrador. Déjenme hacerlo más grande. Ahí está. Un humilde cartel con la leyenda Proyecto Tultepec 2 alerta de la llegada al último gran descubrimiento arqueológico de México, una excavación donde han encontrado por primera vez en el mundo 2 trampas excavadas con el fin de cazar mamuts y restos de 14 de ellos. Los textos de prehistoria tendrán que reescribirse a partir de esto, dice emocionada la historiadora Juana Zúñiga, encargada del proyecto, sobre lo inédito del descubrimiento. La emoción, sin embargo, no tarda en fraguar. Pese a que el hallazgo representa un hito internacional que ha puesto al sitio en el radar científico, el gobierno mexicano le ha dado la espalda y le ha asignado casi nulos recursos. Los investigadores suponen que lo encontrado es mucho más grande, al menos una decena de trampas y unos 40 mamuts más, aunque admiten que es probable que no lo sepan nunca. El arqueólogo Luis Córdoba intenta hacer memoria. Han encontrado muchas trampas para cazar en el mundo y muchos huesos de mamuts, pero nunca antes se habían hallado trampas para estos paquidermos fabricadas por hombres, recuerda. Según él, los registros muestran que todas eran naturales o para animales más chicos como peces o venados. Es un hallazgo importante porque cambia la visión que se tenía de los cazadores, de quienes se pensaba que eran grupos pequeños que dependían demasiado de la naturaleza. Cuenta el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México junto a unos enormes colmillos. Las trampas excavadas, a propósito, prueban una gran organización de los cazadores. Qué interesante, ¿no? Agrega, mientras camina entre algunos restos óseos aún medio enterrados, como si fuera una extensión de su propia casa. La excavación en la que recibe a este periódico, al País, era hasta hace menos de un año un proyecto de vertedero de Tultepec, un poblado del Estado de México de unos 90,000 habitantes. El hallazgo, sin embargo, paralizó la construcción desde enero. El humilde equipo que trabaja estos días en el sitio se ha limitado a extraer solo los huesos de la superficie, pero Córdoba asegura que los restos sugieren la existencia de una línea de trampas a lo largo de medio kilómetro. Esto se traduce en una decena de trampas con entre 40 y 70 mamuts más. Admite, sin embargo, que es poco probable que vayan a extraerlos de la tierra. ¿Qué haríamos con tantos huesos?, pregunta. Junto a él, una capa de tierra colocada manualmente esconde, además de una pelvis, una realidad económica. Por falta de recursos, México se perderá de saber con certeza qué hay en su suelo. Hemos dejado huesos enterrados allí. Incluso si consiguiéramos los recursos para poder sacarlos, no tendríamos dónde ponerlos o qué hacer con ellos. Es muy triste, de verdad. Carajo. Prueba de sus declaraciones es el tour por el interior del Museo del Mamut, un humilde edificio dedicado a un ejemplar que encontraron en 2015 cuando instalaban una cañería. Desparramados por los pasillos del edificio, algunos de los huesos encontrados esperan a ser restaurados. Estas iban a ser oficinas, pero por ahora han sido designadas como almacén, dice Córdoba, un académico que no acostumbra a usar teléfono móvil, pero que estos días no deja de atender llamadas de la comunidad científica internacional. Imagínense el interés que despierta en el mundo, y en México no hay billete para continuar con la investigación.
Tanto los huesos como las trampas forman parte del patrimonio federal mexicano, pero el financiamiento de la excavación lo ha hecho por completo el municipio. Lo que venga va a requerir más inversión y sabemos que los tiempos económicos no son favorables, dice Zúñiga en relación a los recortes que ha sufrido la administración pública desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. El único aporte que ha hecho el Ejecutivo hasta el momento es el sueldo del investigador del INAH. Hacemos un llamado al gobierno para que apoye la cultura y que los recursos federales también puedan caer en estos proyectos, agrega. Ante la ausencia de fondos públicos, señala, no descartan acudir a financiamiento privado, pues sí, de los males el menos, ¿no? Pues hasta incluso hacer un museo privado, pues si no queda de otra, porque pues al peje lo único que le interesa, pues es que no le interesa nada, él está feliz viviendo en Palacio. No es la primera vez que el gobierno mexicano da la espalda a lo que brota de su suelo. A unos 10 kilómetros de la excavación de Tultepec, otro grupo de trabajadores encontró restos de un mamut mientras realizaba las obras para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, uno de los proyectos más mimados del presidente mexicano. Un segundo ejemplar fue hallado días después en la misma zona. La construcción, sin embargo, continuó su curso porque los descubrimientos no cumplían los requisitos para detener la obra, dijo el director del Salvamento Arqueológico del INAH. Todo patrimonio es importante. No puede ser que las grandes obras como el aeropuerto o el Tren Maya se prioricen, reclama Zúñiga. Estos hallazgos también son importantes para el desarrollo equitativo de las comunidades. Tierra de gigantes. Hace más de 600 años, cada vez que bajaba el nivel de los lagos en el centro de México, aparecían en las orillas del agua unos enormes huesos, un fémur de 1,5 metros de largo, una cadera de 1 metro de ancho, unas muelas del tamaño de un antebrazo humano. Esos restos que asomaban entre el lodo reafirmaban la teoría que tenían los aztecas que vivían allí en esa época. Los gigantes habían habitado aquel lugar en una vida anterior. Esas tierras de gigantes, como se pensó hasta muchos años después, no era otra cosa que la Cuenca de México, una región geográfica ubicada alrededor de la capital, y los huesos no pertenecían a enormes humanos, sino a mamuts. Déjenme decirles algo, ahorita leyendo esto por segunda vez, me acordé, cerca de la presa de Villa Victoria, en el Estado de México, un lugar que está pues cerquita a Zitácuaro, entre Zitácuaro y Toluca, ahí está Villa Victoria. Allí, a un lado de la presa, encontraron también un lugar muy grande donde había muchos huesos. Esto tiene, no sé, unos 80, 70, 60, algo así de años, ¿no? Los abuelos contaban que allí encontraban huesos muy grandes. Yo supe de esto porque en alguna ocasión un amigo nos invitó a la casa de su abuela. Fuimos y en la casa de su abuela, yo estaría en la preparatoria, más o menos. Siempre me quedé con esa duda. En la casa de su abuela había un hueso enorme. Y pues no sabíamos de qué era, mucho menos en esa época. Un hueso enorme que fueron a traer de ese lugar. Un hueso que medía más o menos 1 metro. Obvio, pensábamos que era de un animal, pero ya en ese momento ellos decían que eran huesos de gigante. De hecho, a la zona le decían los huesos de los gigantes. Ya en ese momento, pues, yo no sabía de qué se trataba, pero ya me daba curiosidad, siempre me dio curiosidad saber de qué era ese hueso. Nunca más regresé, lo vi una sola vez. Un hueso largo, más o menos de 1 metro. Como si fuera, no el fémur, tiene otra forma, a lo mejor el radio, el cúbito de un mamífero, obvio, ¿no? Pero nunca supimos de qué era, imagínense, ¿no? Y ese lugar, pues obviamente nunca nadie lo visitó, nunca hubo investigación ahí, quién sabe qué haya sido de este sitio. Bueno, continúo. Córdoba recuerda divertido la anécdota registrada en un manuscrito indígena. Hay además reportes que escribieron los conquistadores cuando llegaron a México que hablan de huesos que pertenecían a antiguos gigantes, obvio, ¿no?
En todo el continente americano se han encontrado en varias ocasiones algunos huesos individuales en países como Estados Unidos o Argentina, pero este hallazgo, el más numeroso en la historia de México, resulta del paso de varias manadas a lo largo de los 70,000 años que se calcula que vivieron estos animales en el lugar. ¡Qué importante! Tras el descubrimiento, la hipótesis es que estos grupos humanos organizados aprovechaban la sequía de los lagos, característica de la época del máximo glacial, para elegir dónde cavar las trampas. Una vez hechas las trampas, los cazadores arreaban a los mamuts con ramas, lanzas y antorchas hasta que cayeran en los huecos, y una vez allí los mataban. Con estos casi 900 restos óseos encontrados, la propuesta de la alcaldía de Tultepec es exponerlos en el Museo Municipal por temáticas, como enfermedades o secuencias de crecimientos. El cambio climático produjo la extinción de estos animales, explica Córdoba, que a causa de la escasez de lluvia comenzaron a alimentarse mal y como consecuencia a sufrir enfermedades como osteoporosis o artritis. El arqueólogo celebra que el hallazgo habrá muchas posibilidades de investigación, pero admite que con lo acotado del presupuesto, con el acotado presupuesto que tienen, deberán concertar con instituciones públicas para poder afrontar los costos. Miren la imagen. Qué impresionante. Por ahí tenemos a la amiga Nayeli, que es arqueóloga. Le mandé yo una nota de cuando leí esto, le pregunté de qué se trataba, no me ha contestado, ha de andar ocupada. Dije, ¿qué piensas de esto? Pero vean, ¿no? Bueno, pues es la información. Nos vamos a perder de poder tener estos esqueletos armados. Poder sacarlos es muy costoso, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, no lo puede hacer cualquier persona, se necesitan expertos. Y miren aquí lo que han dibujado, ¿no? Los dibujos en la excavación. Y pues nada, que no hay dinero, para esto no hay dinero. Para esto no hay dinero. La ciencia en México, qué jodido, de verdad, qué jodido. Esto es muy triste porque imagínense, me llamó mucho la atención cuando dice la nota que se interesan, ¿no?, los científicos internacionales y llaman al encargado del proyecto para saber qué encontraron, de qué se trata, los que no puedan viajar, y seguramente antes de que esto se acabe, porque no va a haber billete para continuar, va a haber mucha gente del mundo de la ciencia que va a ir a verlos. Ojalá de verdad, si el gobierno no le interesa, el gobierno no le interesa nada, ojalá hubiera alguien de la iniciativa privada que se pusiera el foco, se le encendiera el foco más bien, y pues rescatara los restos, pagara la excavación y terminaran exponiéndolos en un museo, aunque sea un museo privado, que no se quedaran ahí, que continuara la investigación. Qué triste, pero bueno, ahora sí ya sé de qué trata esto cuando lo vuelva a ver. Saludos, compas.